Un breve trasfondo de magia. Se han desarrollado muchos sistemas a lo largo de los siglos para ayudarnos a controlar nuestros pensamientos. También se ha pateado una gran cantidad de dogmas en un intento de convertirnos en mejores personas. Magic, del tipo oculto, deletreado con una K, es uno de los más antiguos y más generales de estos sistemas. Magic es el estudio y la aplicación de las fuerzas psíquicas. Utiliza entrenamiento mental, concentración y un sistema de símbolos para programar la mente. El propósito de la magia es alterar el yo y el entorno según la voluntad. La mayor parte de la magia que vemos hoy en día nos viene del antiguo Egipto y Caldea. Los chinos, hindúes y tibetanos desarrollaron sus propios tipos únicos de magia. La magia occidental fue encerrada por los sacerdotes egipcios durante miles de años, y luego suprimida por el surgimiento del cristianismo. No fue hasta la Europa medieval que los alquimistas y cabalistas redescubrieron el conocimiento mágico. Solo durante los últimos 100 años la cultura occidental ha sido lo suficientemente abierta como para permitir una amplia investigación del tema. Solo desde principios del siglo XX la ciencia ha mostrado mucho interés por todo ello. Una guía para crear tus propios hechizos mágicos. Escribir tus propios hechizos es a lo que aspira toda bruja practicante. La capacidad de crear tus propios hechizos te da una ventaja sobre los hechizos prefabricados que puedes encontrar en otros lugares. Esto se debe a que pondrás tu propia emoción y energía en el hechizo. A través del proceso de su creación única, será especial y significativo para ti, y ese es el secreto para lanzar hechizos exitosos. Si quieres aprender magia negra, todo lo siguiente es válido. Los ingredientes y las herramientas que usa dependen puramente no solo de las propiedades mágicas tradicionales que puedan poseer, sino también de lo que significan para usted en lo que respecta a la simbología. Hay diferentes formas de configurar la redacción de tus hechizos. Pueden ser tan simples como un cargo de 2 líneas para hacer cumplir su voluntad, coplas que riman, mi favorito personal, ya que me ayuda a recordar mejor las palabras sin tener que consultar las instrucciones escritas, prosa elocuente y extensa para cargar el hechizo a la energía de su voluntad, o simplemente el uso de repetir o cantar una sola palabra una y otra vez. Todo lo que pones en el hechizo, los ingredientes, las palabras, la hora del día, etc., se unen con tu deseo, emoción y creencia para lograr el resultado deseado, a veces dentro de un día. Una breve advertencia: debes evitar lanzar hechizos para dañar o controlar a otras personas de cualquier manera. Esto no solo va en contra de la ética y las responsabilidades de la brujería, sino que tratar de controlar a otra persona, o causarle daño, abre puertas en el futuro que tal vez no quieras que se abran. He visto a gente perderlo todo porque practicaban magia de formas que van en contra de la moralidad común. Siempre asegúrate de que tu corazón esté en el lugar correcto, y de que te sientas bien al lanzar un hechizo. Ahora, aquí están las cosas que querrás hacer mientras creas tu hechizo. Asegúrate de escribir un esquema para el hechizo en un papel para que no olvides nada. Incluso si su hechizo suena tonto mientras lo escribe, siga escribiendo, siempre y cuando provenga de su corazón, y sea por un deseo intenso que tenga. A menos que se trate de una situación de emergencia, planifica el mejor momento para lanzar el hechizo. Tendrás que tener en cuenta las influencias planetarias, las fases de la luna, etc. Cuando hayas terminado tu hechizo, escríbelo en tu libro de las sombras. Registra los resultados de tu hechizo, y cualquier sentimiento que hayas tenido al lanzarlo en tu libro de las sombras. Revisa el hechizo según sea necesario, a medida que descubres que salió bien y que salió mal. Espero que esta guía rápida te haya resultado útil. Realmente no es tan complicado. La parte más importante es que crees algo que sea auténtico para ti. Una introducción a la magia y la Wicca. Una breve descripción de Wicca. Cuando la brujería se practica como religión, se hace referencia al término en inglés antiguo para bruja, Wicca. Este término se utiliza para contrarrestar todos los estereotipos negativos que la sociedad le ha dado a la brujería. Wicca es principalmente una religión que adora la naturaleza, y ve a toda la creación como sagrada. De hecho, todos los días sagrados de la Wicca siguen los ciclos de la naturaleza y los cambios en las estaciones. Wicca también adora a una deidad masculina y femenina, una diosa femenina y un dios masculino, quienes juntos crearon el mundo y todo lo que hay en él. La brujería no es ni blanca ni negra. La brujería es una religión que respeta a la madre naturaleza, y ella no es ni completamente positiva ni completamente negativa. Lo mismo es válido para todas las brujas y todas las personas. Los hechizos son utilizados por los wiccanos, y son una serie de rituales y oraciones que se realizan para pedir ayuda divina en un determinado aspecto de la vida. Todos los hechizos deben cumplir con el código de conducta de la brujería, lo que significa que cualquier hechizo que se use para dañar a otra persona está prohibido.
En la brujería, los hechizos también se pueden cambiar o adaptar para adaptarse a la personalidad de un Wiccan o a los deseos específicos al lanzar el hechizo. ¿Qué es exactamente la brujería, los hechizos y la magia? Hace muchos años, me hice esas mismas preguntas y todavía estoy aprendiendo las respuestas. Mi viaje comenzó a los 15 años, con una madre muy comprensiva y una visita a una tienda New Age. Recuerdo que entré en la tienda con una sensación de asombro e instantáneamente me sentí a gusto por un aroma maravillosamente dulce que flotaba sobre las estanterías. Sin embargo, de todas las pociones, aceites y libros que llenaban el lugar, lo que más me llamó la atención fue el hombre detrás del mostrador. Se parecía más a George Clooney que a algo sacado de los cuentos de hadas de Halloween, y esa fue mi primera lección. Las brujas se parecen a todos los demás. Por supuesto, es posible que te encuentres con la bruja ocasional que parece más ficción que realidad, pero aparte de eso, la mayoría son personas promedio. La mayoría tiende a optar por mezclarse tanto como sea posible. ¿Por qué? No todos están armados con formas de pensar progresistas y abiertas, y en algunos casos, las brujas se colocan en la misma categoría que los satanistas, paganos o simplemente malas personas. Eventualmente me interesé más en la magia. Las brujas se refieren a los hechizos y la ayuda divina como magia, que no debe confundirse con la magia, que consideramos que es lo que verías en un espectáculo, un mago cortando a una mujer por la mitad, trucos de cartas, etc. La magia, sin embargo, es sagrada para todos los wiccanos. 3 hechizos simples para protección, curación y riqueza. Protección contra el mal hechizo. Este es un hechizo simple que puedes hacer para protegerte a ti, y a tu energía de fuentes externas negativas y del mal. Prepara tu altar y espacio sagrado, lanzando tu círculo. Visualiza un círculo triple de luz púrpura alrededor de tu cuerpo mientras cantas. 3 veces alrededor del límite del círculo. El mal se hunde en el suelo. Si te sientes especialmente amenazado, puedes hacer este hechizo todas las noches durante el tiempo que sea necesario para fortalecer la magia protectora que te rodea. Hechizo de dinero de vela con símbolo radiante. La gente a menudo recurre a Magic por razones financieras. Y por lo general no es por codicia, sino por necesidad. El simple hecho es que el dinero es un mal necesario en el mundo. Lo necesitamos para sobrevivir y las dificultades financieras son rampantes en gran parte del mundo, incluidas secciones de todas las naciones prósperas. Puede recurrir a Magic en busca de ayuda, de modo que la estabilidad financiera y la riqueza se atraigan a su vida. Magic no depositará misteriosamente $1 millón en su cuenta bancaria, esa no es la forma en que funciona, pero creará oportunidades increíbles si desea verlas y creer en ellas. Este simple hechizo utiliza la magia de las velas para liberar poderosas energías que te traigan tus deseos. Prepara tu altar y espacio sagrado, lanzando tu círculo. Asegúrate de haber ungido primero una vela verde para usar en Magic. Luego, grabe su nombre e información de identificación, como su símbolo de poder personal, si tiene uno, en la vela verde. Talla un símbolo que represente dinero o riqueza para ti, una runa de prosperidad, un signo de dólar o cualquier otra cosa que resuene para ti. Sostén la vela en tu mano y concéntrate en tu deseo. Viste y embellece la vela con aceites y polvos para atraer dinero, luego quema. Obviamente, no es necesario esperar a que se queme toda la vela, pero cuanto más se queme, mejor. Mientras arde, debe sentarse en silencio y meditar sobre sus deseos de dinero mientras se concentra en las diferentes formas en que estos deseos pueden llegar a usted. Hechizo de curación de nudos. Otra razón importante por la que la gente recurre a la magia, y a las diversas formas de brujería es para curar y purificar el cuerpo, la mente o el alma. La magia es capaz de curar cualquier dolencia, pero, por supuesto, cuanto más grave es la dolencia, más poderosa se requiere la magia. Las suaves vibraciones de la energía mágica se utilizan en este hechizo para curarte a ti mismo o a alguien más. Prepara tu altar y espacio sagrado, lanzando tu círculo. Haz 7 nudos en una cuerda. Visualiza la enfermedad y el sufrimiento mientras ata los nudos iniciales. No estás deseando la enfermedad, todo lo contrario. Básicamente, estás transfiriendo la enfermedad al nudo. Conviértalo en un brazalete para la persona con la enfermedad atando los extremos. Coloque el brazalete en la persona que está enferma. Desata un nudo cada día. En el último día, desenrede el hilo y arroje todo a un chorro de agua viva que fluya lejos de la ubicación del paciente.